Blockbuster tuvo Netflix por 50 millones y eligió no comprarlo. Reed Hastings voló a Dallas en el año 2000. Tenía una empresa de 3 años de existencia que perdía dinero consistentemente. Tenía un modelo de negocio que pocos entendían. Y tenía una propuesta que llevaba preparada para el encuentro más importante de la historia de su empresa. $50 millones. Ese era el precio al que ofrecía vender Netflix a Blockbuster. Los ejecutivos de Blockbuster escucharon la presentación. Y se rieron. No es una metáfora. No es una exageración dramática para el video. Según múltiples relatos documentados de personas presentes en esa reunión, los ejecutivos de Blockbuster se rieron literalmente en la cara de Reed Hastings. 12 años después, Blockbuster declaró bancarrota con casi $1.000 millones en deuda. Netflix tiene hoy una capitalización de mercado de más de $250 mil millones. Y la persona que tomó esa decisión fue despedida años después por exactamente la razón opuesta a la que debería haberlo preocupado. Bienvenido a El Error Millonario. El canal donde analizamos las decisiones empresariales más catastróficas de la historia real para entender exactamente por qué ocurren, y qué podemos aprender de ellas antes de que sea demasiado tarde. Hoy analizamos el caso más citado, y menos completamente entendido de la historia del entretenimiento. ¿Por qué Blockbuster rechazó Netflix? ¿Qué había en el modelo de negocio de Blockbuster que hacía ese rechazo no solo comprensible sino casi inevitable? Y la revelación sobre quién tomó la decisión, y qué le pasó después que convierte esta historia en algo más perturbador de lo que la mayoría imagina. Quédate hasta el final porque la ironía final de esta historia no es que Blockbuster rechazó Netflix. Es lo que le pasó al CEO que lo rechazó cuando intentó hacer exactamente lo que Netflix hacía. En el año 2000 Blockbuster era un imperio. 9.000 tiendas distribuidas en todo el mundo. 60.000 empleados. $6.000 millones en facturación anual. Era la empresa más poderosa del entretenimiento doméstico en el planeta. Y dentro de ese modelo de 6.000 millones había una fuente de ingreso que los analistas internos conocían bien, y que los ejecutivos protegían con una intensidad que desde afuera resultaba difícil de comprender. Las multas por devolución tardía. $700 millones anuales. Ese era el ingreso que Blockbuster generaba exclusivamente de las multas que cobraba a sus clientes cuando devolvían las películas después de la fecha acordada. $700 millones en ingresos prácticamente puros, sin costo adicional significativo, provenientes de sus propios clientes. Ese número, 700 millones, explica por qué los ejecutivos de Blockbuster se rieron de Reed Hastings en esa reunión de Dallas. Netflix no tenía multas por devolución tardía. Ese era precisamente su argumento de venta. Tú puedes quedarte la película el tiempo que quieras sin penalización. Para el modelo mental de los ejecutivos de Blockbuster, esa propuesta no era innovadora. Era absurda. Estaban mirando a alguien que les proponía destruir voluntariamente $700 millones de ingresos anuales. 50 millones para comprar una empresa que perdía dinero, y cuyo modelo amenazaba directamente su fuente de ingreso más rentable. Desde adentro del modelo de Blockbuster, esa oferta no era una oportunidad. Era una trampa. Y ahí está el mecanismo. El mismo mecanismo que destruyó a Yahoo cuando rechazó a Google. El mismo que destruyó a Kodak cuando enterró la cámara digital. El modelo de ingreso más rentable del presente se convierte en la cadena que impide ver el modelo que lo va a reemplazar. Blockbuster no podía ver el futuro del streaming porque el presente del alquiler de DVD, ese con multas por devolución tardía, era demasiado rentable para cuestionarlo. Los años siguientes confirmaron lo que los ejecutivos creían que sería la respuesta correcta. Blockbuster siguió creciendo. Netflix siguió perdiendo dinero durante años. La narrativa interna de Blockbuster era que habían tomado la decisión correcta. Pero algo estaba ocurriendo debajo de esa narrativa. Los clientes que Blockbuster consideraba suyos comenzaban a descubrir que existía una alternativa que no los castigaba por quedarse las películas más tiempo. Y esa alternativa, aunque todavía pequeña e imperfecta, empezaba a acumular una ventaja que Blockbuster no podía ver desde adentro de su modelo. La velocidad del cambio fue más lenta de lo que la mayoría imagina retrospectivamente. Netflix no destruyó a Blockbuster de un día para otro. Fue una erosión gradual durante 12 años mientras Blockbuster continuaba tomando decisiones racionales dentro de su modelo irracional para el futuro que se aproximaba. Y entonces llegó el CEO John Antioco.
Antioco era el ejecutivo que había estado al frente de Blockbuster, en la reunión de Dallas donde se rechazó la oferta de Netflix. El mismo que presenció o autorizó esa decisión. Y años después, cuando la amenaza de Netflix ya era visible e innegable, tomó la única decisión estratégicamente correcta que Blockbuster podía tomar en ese momento. Eliminó las multas por devolución tardía. Esa decisión costó $400 millones anuales en ingresos inmediatos. Y era la única forma en que Blockbuster podía competir con Netflix en el terreno donde Netflix le estaba ganando clientes. Antioco sabía que sin esa decisión Blockbuster no tenía futuro competitivo posible. La junta directiva de Blockbuster lo despidió por tomar esa decisión. Detente y procesa eso completamente. La junta directiva despidió al CEO que intentó salvar la empresa por haber eliminado la fuente de ingreso que estaba destruyendo la empresa. Blockbuster declaró bancarrota en 2010. Con casi $1.000 millones en deuda. Mientras Netflix continuaba su expansión. Esa es la historia completa. No la historia de una empresa que no vio venir la disrupción, sino la de una empresa que vio venir la disrupción, tuvo al ejecutivo correcto intentando la respuesta correcta, y eligió despedirlo para proteger los ingresos que la estaban matando. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que el mayor peligro empresarial no es la ignorancia. Es la claridad perfecta sobre lo que tienes hoy combinada con la incapacidad de soltar eso para construir lo que necesitas mañana. Blockbuster sabía exactamente lo que Netflix era. Lo que no pudo fue soltar los 700 millones que le impedían responder correctamente. La pregunta que vale la pena que sostengas en silencio es esta. ¿Cuál es tus 700 millones? ¿Cuál es la fuente de ingreso, de seguridad o de identidad que estás protegiendo tan intensamente que te impide ver o responder a lo que se aproxima? Y si quieres continuar explorando los errores más costosos de la historia empresarial, el próximo video analiza cómo Kodak inventó la cámara digital en 1975, la enterró para proteger su negocio de películas fotográficas y quebró décadas después por culpa exactamente de las cámaras digitales que había inventado y suprimido. Nos vemos en el próximo análisis. Porque el error más caro siempre tiene la misma firma. No es no saber. Es saber demasiado bien lo que tienes y demasiado poco lo que viene.